Como digo, en este día lunes 13 de septiembre, día posterior a lo que fue esta elección nacional, estas PASO, las primarias que se desarrollaron ayer en todo el país y que por supuesto dejaron muchísima tela para cortar, muchísimas cosas para que podamos analizar. Así que bueno, por eso, desde esta mañana, lindo porque muchos amigos, muchos colegas de la capital, pero también del interior, distintos programas, bueno, me invitaron para que deje un comentario, ¿no? Y bueno, y ahora lo hacía en un programa de TV, por eso estamos arrancando un poquito más tarde. Así que bueno, pero aquí estamos, con todas las ganas, por supuesto, para que podamos intentar desmenuzar y comentar, por supuesto, desde nuestra perspectiva, como lo hicimos siempre, desde nuestra línea editorial, lo que pasó con estas elecciones primarias, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Bueno, lo que hay que empezar por decir es que para muchos, pero por sobre todo para el gobierno nacional, el resultado de ayer le sonó a una sorpresa absoluta, sin lugar a dudas que fue un resultado absolutamente inesperado. Ni hasta los más pesimistas de los dirigentes, de los funcionarios del gobierno nacional, se imaginaban que el resultado final de estas primarias iba a arrojar el resultado que arrojó y que significa, hablando en términos políticos, una tremenda paliza electoral que recibió el gobierno de los Fernández, de Alberto y de Cristina, y también el Frente de Todos, digamos, como espacio político. El resultado fue tan inesperado, digo, inclusive para la propia gente de Juntos por el Cambio y de otros espacios políticos que fueron los que se quedaron con los principales números de la elección, que esto, tengamos en cuenta una cosa, estos son nada más que elecciones primarias, la verdadera elección se va a dar recién el 14 de noviembre, pero si proyectamos o si trasladamos este resultado de ayer, de las PASO, a nivel nacional, se consolida ese resultado, significa que el mapa político de la Argentina se va a modificar sustancialmente. Por sobre todo, y para el gobierno, porque para el gobierno significa un tremendo dolor de cabeza, porque hablando en términos parlamentarios, repito, si se consolida este resultado en noviembre, significa que el Frente de Todo o el gobierno va a perder la mayoría que hoy tiene nada más y nada menos que en el Senado de la Nación, donde la vicepresidenta, que es su presidenta natural, hoy tiene la posibilidad de manejarlo a su gusto y paladar, a su antojo. ¿Por qué? Porque Cristina tiene mayoría propia. Y por eso ha venido haciendo, desde que está, al menos como vicepresidenta, un montón de maniobras dentro de lo que es el Senado, fundamentalmente con el tema de la justicia, que en este momento, repito, si se consolida esto en noviembre, no lo va a poder seguir haciendo. Lo del Senado es clave para cualquier gobierno, pero muy particularmente para este gobierno de Alberto y de Cristina, fundamentalmente para Cristina. También el resultado electoral de ayer a nivel nacional le significa un golpe muy duro en la Cámara de Diputados de la Nación, donde si bien es cierto, el gobierno no tenía una mayoría absoluta, sí, con las bancas propias más
los aliados estratégicos que tenía sentado en las bancas de la Cámara de Diputados, le permitía también manejarse con cierta tranquilidad. Si este resultado se consolida, también le complica el panorama legislativo, particularmente en el Poder Legislativo, Senado y Cámara de Diputados. Creo que en términos de la política práctica, es lo primero que hay que entrar a analizar. ¿Qué repercusión tiene esto en el ámbito legislativo? Y ahora sí, podemos hablar un poco más de las consecuencias que puede tener, o que ya tiene, mejor dicho, este resultado de las PASO en el seno del propio Poder Ejecutivo. Todos hemos sabido siempre que la elección de Alberto Fernández por parte de Cristina Kirchner para que sea el candidato presidencial, lo hizo convencida de que Alberto Fernández no era una figura que tuviera votos propios, que tuviera un carisma, una personalidad política que le permitiera por él mismo llegar a conseguir sentarse en el sillón presidencial. Todos los argentinos que lo terminaron votando a la fórmula Fernández-Fernández en el 2019, sabían que la figura de Alberto iba a ser una figura presidencial, pero que las decisiones de fondo, de la política de fondo, siempre las iba a tomar Cristina. Algunos se ilusionaron con la posibilidad de que Alberto Fernández haga, una vez sentado en el sillón de Rivadavia, una vez sentado en el sillón presidencial, haga lo que en algún momento, y recuerden ustedes, fue lo que hizo Néstor Kirchner. Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la nación, llega, ¿no es cierto?, después que Carlos Menem decide bajarse del balotaje, no ir a la segunda vuelta, y en ese momento, Néstor Kirchner, que había perdido la elección primaria con Menem, o la primera vuelta con Menem, llega al gobierno con un 22% de los votos. Un porcentaje bajísimo. Como se decía en ese momento, es un gobierno legal pero ilegítimo. ¿Por qué? Porque 22% es muy poco. Es un porcentaje muy poco, no da la legitimidad que se necesita como para llegar a la presidencia. ¿Qué pasó en ese momento? Gana Néstor Kirchner la presidencia y ¿qué dijeron todos? Por Néstor Kirchner, va a ser el Chirolita de Duhalde, va a ser el muñeco Pepito de Duhalde. Porque Eduardo Duhalde, que era el presidente en ese momento, lo había elegido a él para que sea el presidente después de que Carlos Reutemann le había rechazado esa oferta que le hizo Duhalde. Entonces todo el mundo dijo, no, este tipo que viene de Santa Cruz no lo conocía nadie. Un gobernador conocido en su provincia, había ganado varias elecciones, pero en el resto del país no tenía demasiado conocimiento, no se sabía muy bien quién era este flaco narigón, que llegaba desde el sur. Y la mayoría dijo, bueno, no, ¿sabe qué? Con Pioline lo va a manejar Duhalde. Gran sorpresa cuando Néstor Kirchner se sienta en el sillón presidencial, le dan la lapicera presidencial y Néstor Kirchner empieza a gobernar. Empieza a tomar decisiones, no le consulta nada a Duhalde. Lo ubica en la primera de cambio, lo ubica a su vicepresidente y le dice, pará, vos sos el vicepresidente, aquí no vengo a opinar ni digas nada. Y empieza a mostrar autoridad presidencial. Eso pasó con Néstor Kirchner. Con Alberto Fernández, algunos dijeron que iba a pasar lo mismo. Dijeron, no te olvides lo que pasó con Néstor Kirchner. Con Néstor Kirchner, muchos dijeron que iba a ser el Chirolita, el muñeco Pepito de Duhalde, y sin embargo, se sentó Néstor Kirchner en el sillón y comenzó a gobernar, y fue el presidente. Algunos se ilusionaban con esa idea, decían, no, está bien, lo eligió Cristina, no tiene votos propios.
es el candidato, es el elegido de Cristina, pero no, una vez que se siente ahí, él va a ser el que va a empezar a tomar decisiones, vos no sabés lo que es Alberto Fernández. Y muchos se ilusionaron con esa posibilidad. Sin embargo, empezó a avanzar el gobierno, empezó a marchar el gobierno. Inmediatamente, unos pocos meses después, apareció esta maldita pandemia y complicó todo. Pero igual, nunca Alberto Fernández hizo gestos políticos y de gestión, de gobierno, que dijeran que él empezaba a tomar distancia o a independizarse políticamente de la figura de Cristina Kirchner, que era su mentora. Y así avanzó el gobierno, y avanzó mal, con muchas complicaciones y demás, pero la figura de Cristina siempre estuvo omnipresente en la escena del poder. Siempre la figura de Cristina estuvo por arriba de la figura del presidente. Así fue como, pasó lo que pasaron en estos 2 años, de un gobierno que algunos decían que al principio decían que era bicéfalo porque tenía 2 cabezas, la de la de Alberto y la de Cristina, pero después se dieron cuenta que no. Y Alberto Fernández se resignó a hacer el papel que Cristina le dejaba que haga, más allá que el presidente es él. Alberto tomó algunas decisiones, lo presionaron permanentemente desde el Instituto Patria, que es el búnker, que es una especie de Casa Rosada 2 que tiene, que es donde mora y reina Cristina. Estuvo permanentemente acosado desde el Instituto Patria, Alberto Fernández, y así fue que se tomaron algunas decisiones que, obviamente, si el presidente es Alberto, hay que atribuirle la decisión a Alberto, pero todos sabemos que la idea primaria de algunas decisiones se tomaron ahí en el Instituto Patria y se usó la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa, y con la presidencia del bloque de Máximo Kirchner para tratar de llevarla adelante, y que cuando se plantearon, algunos, y nosotros humildemente desde este humilde programa de política y de opinión acá en Pacífico, en Salta, dijimos, es un grave error. Otra vez se está cometiendo el mismo error que se cometió años antes, más precisamente en el año 2008, cuando el gobierno, en ese momento de Cristina, se enfrenta en una pelea feroz con el campo a partir de la famosa resolución 125 y el mi voto no es positivo de Cobos. Otra vez en el gobierno de Alberto Fernández, desde el Instituto Patria y canalizado a través de la Cámara de Diputados de la Nación con Sergio Massa y Máximo Kirchner, se vuelve a plantear el tema del conflicto con el campo. Y aparece como frutilla del postre de esa idea de decir avancemos con todo, no nos quedemos con nada, tenemos que ir, tenemos que avanzar, tenemos que ir adelante. Aparece la idea de la nacionalización de Vicentín. ¿Se acuerdan de Vicentín? Aparece la idea de nacionalizar este tremendo monstruo de lo que es todo lo que es la actividad agropecuaria, con la idea del gobierno nacional de decir, no, la gente va a salir a la calle, no va a aplaudir, va a decir, bien, al fin, que le quiten Vicentín a estos tipos. Pero no fue así. La pelea con el campo le significó un nuevo dolor de cabeza al gobierno, otra vez enfrentado con el sector productivo más importante que tiene el país, porque nosotros seguimos siendo fundamentalmente un país agrícola ganadero. Le generó un tremendo conflicto con eso y con lo de Vicentín. Después que trataron de avanzar, se dieron cuenta que era un gravísimo error y tuvieron que dar marcha atrás con todo el costo político que eso significó. Grave error. Ya con el tema de la pandemia, cuando apareció el tema de la pandemia y empezó a hacer estrago,
comete otro error que lo comete, digamos, como aparece como el principal responsable el presidente, porque se supone que es el que toma las decisiones, pero fundamentalmente, desde el punto de vista ideológico, en una postura totalmente absurda, increíble, infantil, llámele como quiera, se toma en el Instituto Patria y la lleva adelante Máximo Kirchner y Sergio Massa, que es cuando le plantean a Alberto Fernández que no iba la Argentina a firmar el convenio para recibir las vacunas de Pfizer. Después que Pfizer había hecho pruebas acá con ciudadanos argentinos sobre la efectividad de la vacuna, pero por una cuestión increíble de torpeza, de estupidez, llámele como quiera, fundamentalmente de Máximo Kirchner, de los fundamentalistas que tiene ese gobierno, porque este es un gobierno, digamos, el sector del Instituto Patria, de Cristina y los demás, son talibanes, son fundamentalistas. Entonces, ¿qué dijeron? No, ni se te ocurra que vamos a comprar la vacuna Pfizer, es una vacuna imperialista, es una vacuna liberal porque la hacen en Estados Unidos. Tamaña estupidez cuando una vacuna tiene ideología. Sin embargo, lo hicieron. Y entonces tuvimos que esperar en Argentina a que Sputnik, la vacuna rusa, terminara de hacer los experimentos que tenían que hacer para que empiecen a llegar las primeras dosis. Un desastre en el manejo de la pandemia. Mientras tanto, en el camino quedaron más de 100.000 argentinos que se murieron por esta estupidez de estos tipos de Máximo, de Cristina, de Kicillof. Entonces, ahí nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Nos seguimos dando cuenta que realmente el presidente no gobernaba, que no tenía las agallas suficientes, otra cosa dicen otros, el poder como para tomar las decisiones que hacían falta. Y el gobierno entonces empezó a deambular, equivocación tras equivocación. Mientras tanto, la inflación haciendo estragos, 50% de pobres, una inflación descontrolada, poco más de 3% mensual, cuando en otros países de la región el 3% es anual, y cuando llega a esa cifra, los países vecinos, como Chile, como Perú, como Colombia, ponen el grito en el cielo. Sin embargo, acá lo tuvimos. La tremenda crisis que provocó la pandemia, pero también la impericia en el manejo del tema económico-financiero, con un ministro como Martín Guzmán, yo por ahí comento y digo que sufre un proceso de tupacamarización, le digo yo. ¿Recuerdan ustedes la figura de Tupac Amaru? ¿Cómo muere Tupac Amaru? Bueno, lo tiran de las piernas, de los brazos y lo descuartizan. Lo tiraban de todos lados, el tipo se murió. Con Martín Guzmán, el ministro de Economía, pasa lo mismo. Porque por un lado están los que le dicen que está muy bien lo que está haciendo, fundamentalmente en todo lo que es la relación con los organismos financieros internacionales, y por otro lado aparecen también de nuevo los fundamentalistas, los talibanes del gobierno, del gobierno, del Instituto Patria, que le dicen que no, que todo lo que está haciendo Martín Guzmán con el Fondo Monetario, por ejemplo, en la renegociación de la deuda, es un desastre, que es una entrega patria. Aparece esta figura para mí, nefasta, que se llama Axel Kicillof, ¿no es cierto?, que cuestiona todo lo que hace el ministro Guzmán. Entonces hoy estamos en el limbo. Argentina está ahí, no se sabe qué va a hacer. Sin vacunas. Y después aparecen los papelones domésticos. Porque hasta ahora hablamos de lo que significó que no lleguen las vacunas. Pero una vez que llegaron las vacunas, apareció ya la porquería, le digo yo, la porquería doméstica, la porquería de entrecasa, la corrupción interna, la de entrecasa. Cuando vimos cómo nos hacían pito catalán, cuando apareció el vacunatorio VIP,
Cuando todos andamos desesperados, los adultos mayores, buscando vacunas para los padres, para los abuelos, y veíamos cómo las chicas, los chicos y los chiques de la cámpora se vacunaban como VIP, como Very Important Person, y hacían la B de la victoria y se les reían en la cara a toda una sociedad. La figura nefasta de otro tipo que es increíble que todavía pueda andar dando vueltas, que se llama Ginés González García, un inútil y corrupto, ese tipo, ministro de Salud, que privilegió, cerró el acuerdo con Pfizer, privilegiando el acuerdo con la vacuna de Rusia, porque tenía amigos que andaban en el medio de la negociación. Mientras tanto, la gente se infectaba y se moría. Y el sistema de salud estaba a punto de colapsar. Vacunatorio VIP, vacunas que no llegaron, y después, sobre el llovido mojado, una cuarentena interminable. Una cuarentena interminable. Nos corrió el gobierno de Alberto y Cristina Fernández con el miedo. Nos dijeron, no salgas a la calle porque te vas a morir, va a venir el coronavirus y te va a llevar, así como cuando éramos chicos y las madres decían, no salgan a la oración, así decían en esa época, no, a la oración ya no hay que salir, porque si no viene el cuco y te va a llevar. Ahora, decía eso Alberto Fernández, no salgan porque viene el cuco coronavirus y te lleva. Entonces todos encerrados, los negocios cerrados, las actividades frenadas, miles y miles y miles de puestos de trabajo perdidos, pequeñas y medianas empresas, trabajadores independientes que no podían salir a laburar, el que era albañil no podía ir a terminar la tapia que estaba haciendo, el que arreglaba goteras de techo tampoco podía ir a arreglar porque no podía andar por la calle, el que hacía churro y vendía en la esquina no lo podía hacer, el que hacía pochoclo tampoco. Las señoras y las chicas que trabajaban en actividades domésticas tampoco podían salir. No había transporte, no había nada. El cuco del coronavirus, nos mantuvieron encerrados eternamente. Y todos lo aceptamos porque decíamos, bueno, sí, tiene razón el presidente. En ese momento se le creía a Alberto. Se le creía, por eso tenía niveles de popularidad importantes. Pero, oh sorpresa, después nos dimos cuenta que mientras él nos decía eso a todos los argentinos y nos tenía encerrados, en su casa, que es la Quinta de Olivo, él hacía fiestitas con invitados VIP, que no tenían problema en salir a la calle, porque si vos en ese momento salías a la calle te metían en cana. En cambio, los invitados VIP de él no tenían problema, podrían surcar toda la ciudad y llegar a Fiesta de Olivo con una fiesta de cumpleaños para gente como uno, tomando shampoo, tomando champán. Entonces ahí, todo el país se dio cuenta y dijo, no, hermano, me están haciendo el verso estos tipos. No, me están haciendo el verso, este tipo no tiene poder, es un títere. Lo manejan como quieren. En los últimos tiempos, llegó a tal punto que la vicepresidenta ya no le importó estar en privado para retarlo. Lo retaba públicamente. Lo callaba en los actos, le quitaba el micrófono y decía, ve, trae para acá, yo voy a decir lo que hay que hacer. En términos formales, en el país real, pobreza, desocupación, angustia, miedo. Y así llegamos a este escenario electoral. Si bien es cierto, repito lo que dije al comienzo, muy poco pensaban que podía darse este resultado electoral de ayer a nivel del país, pero sí se pensaba que no todos los argentinos iban a agachar la cabeza mansamente y decir, bueno, sigamos votando esto porque no tenemos más, porque ellos encima metieron el otro miedo que decía no podemos volver al pasado.
No todos lo iban a asimilar a eso, pero nadie pensó que iba a llegar a los niveles que llegó. Y nos damos con esto el resultado electoral. A nivel nacional, Juntos por el Cambio le saca más de 10 puntos de diferencia. A nivel nacional, de 24 provincias, el gobierno gana solo en 7 y pierde 17. En la provincia de Buenos Aires, ver el mapa de la provincia de Buenos Aires, con el color amarillo que identifica a los municipios, a los partidos donde ganó el Frente Juntos por el Cambio, es increíble. Toda la provincia de Buenos Aires es amarilla. Aparecen algunos pequeños lunares, digo yo, celeste, que es el tema del Frente de Todo, pero toda la provincia de Buenos Aires es amarilla. Lo que pasó en otras provincias, en Córdoba, en Mendoza, provincia que históricamente ganaba siempre Juntos por el Cambio. Lo que pasó en Santa Fe, lo que pasó en Santa Fe es otro claro ejemplo. Lo que pasó en Santa Cruz. En Santa Cruz, el feudo original de los Kirchner perdió, pero estrepitosamente. Y entonces hoy, lunes, nos encontramos con este escenario político que yo lo comentaba en el programa de televisión donde me invitaron hace rato, y por eso llegué un poco más tarde a nuestro programa. Yo decía que, al menos para mí, y creo que no solo para mí, porque también anoche, esta mañana, lo conversamos con otra gente y demás, quiero transmitirle que sabe qué me preocupa. Más allá de esto, el resultado que es paliza electoral, pocas veces vista, me preocupa la gobernabilidad. Me preocupa la gobernabilidad. ¿Sabe por qué? Porque a esta persona que la apabullaron ayer con la derrota y que es el presidente, le quedan 2 años de mandato. No es que le queden 2 meses, no es que el poder lo entrega en diciembre, no, le quedan 2 años de mandato. Y de adentro, en su propio riñón, en su propio espacio político, lo responsabilizan de esta derrota. La imagen de anoche, cuando el presidente sube a esa tarima para dar algún mensaje y demás, y lo hace acompañado por los candidatos del Frente Todo, también sube la vicepresidenta Cristina. Usted le veía la cara a Cristina Kirchner y no podía creer que tenga tamaña cara. Y después se supo que Cristina no quería subir a ese escenario porque había dicho no. Y voy a repetir porque eso es lo que contaron quienes tuvieron acceso a esa charla privada, o al menos que escucharon unos pocos. Cristina dijo: yo no me voy a hacer cargo de esta cagada. Que de esta cagada se haga cargo este señor, y lo señaló al presidente. Le costó mucho hacerle entender que tenía que subir, porque si no, esto iba a ser peor. Pero todos le vimos la cara de la vicepresidenta. Cuando el presidente termina de hablar, que para mí lo que dijo anoche es lo más sensato que dijo desde que asumió, mira lo que le digo, creo que desde que asumió lo que dijo anoche es lo más sensato. Cuando termina de dar su discurso y empiezan a saludarse, se da vuelta, se encuentra con Cristina y Cristina le pone puñito, nada de abrazo ni de beso, puñito. Porque obviamente, puertas adentro, lo consideran el absoluto responsable de la derrota. Lo culpan a él, lo culpan a su funcionario, a los más cercanos, al jefe de gabinete, a Martín Guzmán, al secretario general de la presidencia, a la ministra de Seguridad, al ministro de Producción, a todos los que están más cerca del presidente. Para los talibanes, el único responsable se llama Alberto Fernández. Entonces, vuelvo a decir lo de recién, a mí me preocupa muchísimo la gobernabilidad.
A mí me preocupa muchísimo la gobernabilidad, porque de adentro del espacio político, le van a empezar a comer el hígado a Alberto Fernández. Ya han empezado a esmerilarle, a serrucharle la rama del árbol donde él está sentado. Ya lo han hecho responsable de esto. Y ahora veremos cuáles son las consecuencias. Porque, repito, esto es una especie de tormenta perfecta, mal para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en plena negociación con el Fondo Monetario. La Argentina le debe una tracalada de guita y si no termina renegociando la deuda va a tener que pagar y si no va a entrar en default y ya sabemos lo que pasa cuando entramos en default. Pero hoy la figura del presidente está desgastada, debilitada. La figura del ministro Martín Guzmán, que es el que lleva la charla en la negociación con el fondo, está debilitada. Y entonces, yo, Fondo Monetario Internacional, que digo, che, ¿qué pasó en Argentina? No, lo han hecho, lo han matado a Fernández, al presidente. Y al ministro, no, está muy débil, che. ¿Y ahora con quién negociamos? ¿Va a seguir Martín Guzmán negociando esto? Repito, es una cuestión de vida o muerte. Porque depende fundamentalmente de si se consigue esa refinanciación para que la Argentina financieramente respire. Porque si consigue la negociación que está haciendo Martín Guzmán, a la que se opone Cristina, Máximo Kirchner, Kicillof, ellos se oponen, si Martín Guzmán no termina de cerrar esa negociación, la Argentina va a tener que pagar lo que le corresponde por los servicios de la deuda que ya están vencidos, y si no, vendrá en default. Pero hoy el Fondo Monetario y cualquier país del mundo dice, che, ¿y con quién hablamos hoy en Argentina? ¿Quién manda hoy en Argentina? ¿Cuáles son los interlocutores válidos que tenemos para llevar adelante cualquier negociación? El presidente, para el kirchnerismo, el principal padre de la derrota. Pero convengamos que son padre y madre de la derrota, son un montón. No es solo Fernández, es Cristina con su fundamentalismo, lo es Máximo porque también ejecuta. La locura de Máximo Kirchner, esta locura que tienen los Kirchner, que le significó una terrible derrota en la provincia de Buenos Aires, porque ellos quieren imponer, o querían hasta ayer, imponer la figura de Máximo Kirchner como el jefe máximo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires hay algunos personajes que son conocidos como los varones del conurbano bonaerense, que son tipos que el que menos años debe tener, ejerciendo poder, y poder en serio, debe ser 25 años. Y esos tipos que dicen, y ahora nos quieren imponer a este tipo que venía de jugar con la PlayStation y nos quieren pasar baraja a nosotros, de ninguna manera. ¿Y qué hicieron los varones del conurbano? Y le jugaron en contra. Por eso hoy el mapa de la provincia de Buenos Aires está teñido todo de amarillo. Otra locura de esto. Y en el medio, con todo este desastre, con la gente, más de 100.000 muertos, con una pobreza del 50%, sin expectativas, sin clases, con las escuelas cerradas más de un año, con una cuarentena eterna. Estos tipos querían ganar la elección. Y el ciudadano de pie le dijo no. Según mi lectura política, tampoco es que le dio hoy un voto en blanco para la oposición. Y le dijo a Vidal, a Rodríguez Larreta, a Bullrich y a lo otro, no, miren, nos volvemos a entregar con ustedes. No, le dijo no al kirchnerismo. Y la única opción que tenían válida era votarlo a esto. Pero tampoco es que ahora todo lo que votaron en contra del kirchnerismo, mañana lo van a votar de nuevo a Macri,
a Rodríguez Larreta y a todos los demás. No, por ahora la sociedad, la mayoría de la sociedad argentina, ¿qué hizo? Le dio un parate al kirchnerismo, le digo, no jodan más, no sigan avanzando, cambien, hagan otra cosa. Por eso digo que para mí la mayor preocupación es la gobernabilidad. ¿Cómo seguimos en estos 2 años? ¿En quién se va a apoyar Alberto Fernández? Desde el Instituto Patria lo van a cañonear con todos. En el Congreso le va a costar muchísimo encontrar consenso y apoyo. En la oposición, en los partidos de la oposición lo va a encontrar. No, porque hoy la gente del PRO y el propio radicalismo van a decirnos que ahora nos pide que acordemos cuando nosotros le pedimos un montón de veces que nos pongamos de acuerdo con el tema de la vacuna, con todo, y nos ignoraron. Y ahora que porque están liquidados nos están pidiendo la chata, no, arreglátela solo, anda como puedas al baño. Y entonces estamos en una situación muy complicada. Termino con esto, hablando de lo que es el escenario nacional. Si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan porque hay mucha gente joven que nos sigue en 7pm, está en internet, está la historia. Salvando las distancias, por favor, no quiero que me vayan a decir, mira lo que ha hecho Daniela, compara. No. Salvando las distancias, hay cierto paralelismo de lo que sucedió ayer con lo que pasó en el año 1987. En el año 1987 presidía el país Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín venía de un gobierno con muy serios problemas económicos por el tema de la inflación, la hiperinflación, la oposición salvaje que le hacía el peronismo, desde el gremialismo con Saúl Ubaldini, que le metieron 13 paros a un presidente que recién empezaba a gobernar después de 8 años de dictadura terrible. Y el gobierno de Alfonsín estuvo en una situación parecida a la que está hoy el gobierno de Alberto, no tenía dónde apoyarse. Y el gobierno de Alfonsín, de la elección del 87, que pierde esa elección de medio término, le empieza a generar problemas en la gobernabilidad en los años que siguen. Tanto es así que en el año 89 se adelantan las elecciones y Alfonsín termina entregando el gobierno 6 meses antes. Yo no quiero decir que este escenario es igual, simplemente digo que no nos olvidemos de eso y tengamos en cuenta eso que ya pasó, porque nosotros los argentinos tenemos esa rara virtud, ¿no?, de que olvidamos el pasado y cometemos de nuevo los mismos errores. Entonces, no nos olvidemos de eso. Repito, más allá del triunfalismo de Juntos por el Cambio, que está muy bien, que se sientan bien, que festejen, que se pongan en curda, que tomen que coman asado, chupen whisky, champán, tomen mate, hagan lo que quieran, porque está muy bien que lo hagan, porque democráticamente ganaron, pero no caigamos en la euforia loca de decir, bueno, como ya ganamos, ahora podemos hacer lo que se nos ocurra. Y a los que perdieron, que es el gobierno y el Frente de Todos, tampoco digan, bueno, como la gente no nos votó ahora, que revienten. O que salgan a hacer populismo para ver si revierten la elección en 2 meses. Pensemos en la gobernabilidad, le quedan 2 años a Alberto Fernández. Le quedan 2 años y hay que buscar la manera para que no volvamos a fracasar en eso, en lo institucional, porque por eso traigo a colación el tema. Les recuerdo lo que pasó con el gobierno de Raúl Alfonsín en el 87, porque esa elección de medio término que perdió fue la antesala de lo que después vino en el 89, cuando tuvieron, mejor dicho, que adelantar las elecciones, y también Alfonsín adelantar la entrega del gobierno, 6 meses. Un nuevo escenario político, veremos si se consolida, repito, hay 2 meses. Hay quienes dicen desde el gobierno, ayer a Alberto Fernández le pedía a la gente, ayúdenme porque yo tengo que completar 2 años de gobierno, pero tenemos 2 meses para revertir la elección.
históricamente, si llega a pasar, sería histórico, porque nunca pasó, porque en 2 meses no se puede corregir tantos errores que le enumeré en 2 años. Pero bueno, nada es imposible. Pero es muy difícil. Y si esto se consolida, entonces, veremos con qué escenario político nos vamos a enfrentar para los 2 años que vienen. Más allá de lo que pase, usted tenga en cuenta una cosa. Ninguno de los que están hoy, que ganaron y perdieron y que usted los ve todos los días y todas las horas en la televisión, va a estar mal. Porque todos pertenecen a lo que se llama el establishment político. Ninguno de ellos está mal, ni los que ganan ni los que pierden. El que va a seguir estando mal va a ser usted. Así que ojo con eso. Pensemos y exijámosle a la clase dirigente, a la dirigencia política de nuestro país, de los partidos que sean, que cuiden la gobernabilidad. Repito, porque a este señor presidente, a este personaje, Alberto Fernández, todavía le quedan por mandato constitucional 2 años de gobierno.